Infancia de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, ubicado en La Libertad, fue uno de los exponentes más grandes de la poesía del siglo XX. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, el menor de 11 hermanos, criado bajo una condición humilde y bases católicas. Sus primeros estudios realizados fueron en el Centro Escolar 271 y culminó su secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, que debido a los problemas económicos tuvo que dejarlos y regresar a su ciudad para poder ayudar a sus padres con el torno de la economía. Realizó trabajos de profesor, de asesor del gobernador, donde basó sus primeras obras a lo largo de su vida. Por ejemplo, El Tusteno fue una de sus obras que se basó mucho en los primeros años de su vida. En 1911 ingresa a la Facultad de Medicina de San Fernando, que también lo deja por temas económicos. Su primera obra, Los Heraldos Negros, está inspirada en base a su primera enamorada, María Rosa, debido a una decepción amorosa que casi lo lleva al borde del suicidio. Es donde él se puede inspirar sus primeros poemas, tanto así como El amor de madre, que posteriormente es publicado en su viaje a Lima. Gracias. A mí me tocó hablar del viaje a Lima y escritos de depresión de César Vallejo. Vallejo, en agosto de 1920, viaja a Santiago de Chuco a una fiesta costumbrista donde tenía acostumbrado a viajar siempre, ya que se reunían todos de ese pueblito y realizaban una fiesta. El 1 de agosto de 1920, como a las 5 de la tarde, se inicia un desmadre, un botín donde ocasiona incendios y donde ocasionan la muerte de un ciudadano de ese pueblito llamado Manuel Antonio, lo cual lo culpan a César Vallejo como actor intelectual. Luego va a la cárcel, está 112 días en prisión y en prisión narra una de sus obras Trilce, donde hace alusiones a las 4 paredes de su celda y escalas, que es otra obra de 1923, conjuntamente de prosas frentiales a los que repite la metáfora sobre los muros. Su encierro de César Vallejo fue un tema político, algo que lo acusaron del que él nunca participó y algo que a él lo marcó de los 100 días que estuvo preso. Posteriormente, y en sus obras de Trilce y Escalas, él escribe y menciona que los 112 días que estuvo preso, que fueron injustamente, él sigue como se va mencionando en sus 2 obras. En la actualidad hay muchas personas que pasan procesos judiciales en prisión de manera injusta, como también se ve la otra obra de La Moneda, de personas culpables que se encuentran en libertad. Él nos deja la lección que la justicia no necesariamente imparte de la manera más justa, pagando los justos por los pecadores. Bueno, yo les voy a hablar sobre Vallejo en Europa. César Vallejo migra a Europa
por vía marítima. Cuando llega a este país, presenta problemas económicos en sus primeros años como migrante. Sumado a esto, el fallecimiento de su padre, problemas interiores que lo atormentaban y no lo dejaban crecer o desarrollarse. Pasó hambre, pasó dificultades, problemas, hasta que se pudo estabilizar. Antes de que suceda esto, también fue operado de úlceras en un hospital en Europa. Después de esto, después de todas estas vicisitudes que pasó nuestro personaje, al término que le dan de alta, él consigue un trabajo en una prestigiosa revista de Francia, donde comienza a escribir artículos, se inspiraba en los monumentos, en las obras de arte de Picasso, escribe artículos para la revista Mauta, la revista limeña, y comienza a cambiar su estado económico. Con respecto al amor, conoce a Henriette, conoce a Georgette, con quien es que se casa después del fallecimiento de la madre de Georgette, quien era la que se oponía a esta relación, ya que nuestro escritor era mucho mayor que Georgette. Cuando fallece, ellos contraen nupcias, se casan y es ella quien se queda con él hasta el fin de sus días. También en este país él afirma su ideología marxista, comunista, socialista. Migra a España porque lo expulsaron por este pensamiento de Francia. Es ahí donde escribe Paco Yunque y El Tuxteno. Y para concluir, su enfermedad y muerte, ¿no? Comenzó a sentir un deterioro en su salud. Fue al doctor para ver que le daban un diagnóstico rápido, el cual no fue así. Y el 15 de abril de 1938 fallece. Causas de su muerte: tuberculosis, infección intestinal, malaria, una mezcla de enfermedades. Hasta se podría decir que murió de hambre. Trilce en 1922 hizo trizas la tradición e inició la nueva época del poeta. En la pandemia, muchos tuvimos que salir de nuestra zona de confort, porque a raíz de estar desempleados, tuvimos que iniciar e emprender un negocio para poder salir adelante. Por eso, se dice que una persona es emprendedora cuando a raíz de un obstáculo o un problema se dará la oportunidad de generar sus recursos para poder salir adelante. Pero no todas las personas poseemos el espíritu emprendedor, ya que algunos se quedan en el medio camino porque se desmotivan, no confían en sí mismos, no se atreven a tomar retos, ni tampoco pierden los miedos. Emprender es una forma de enfrentarnos al mundo y por ello tenemos que disfrutarlo, porque el emprendedor no es cuestión de conocimiento, sino de carácter. Por eso nuestra constancia y nuestra disciplina nos permitirá para poder lograr lo que queremos en esta vida. Alguna vez todos hemos soñado con ser nuestro propio jefe. Suena genial. De esta forma podríamos administrar nuestros tiempos, tomar nuestras propias decisiones, además de trabajar en lo que queremos. Todos esos factores han incentivado a que exista cada vez más emprendedores. Escuchamos con mayor frecuencia que son los jóvenes que mediante la tecnología y a la ayuda de la ciencia han desarrollado proyectos que facturan millones de dólares o realizan labores de apoyo social. Sin embargo, poco se habla de los emprendimientos culturales, un área que también genera riqueza. Se trata de creaciones que perduran en el tiempo y promueven la creatividad artística de la persona, relacionada con la música, el cine, la danza, el teatro, entre muchas otras. Los emprendimientos culturales son muy importantes,
ya que no solo genera riqueza económica, sino también bienestar social. Al invertir en empresas que desarrollan proyectos culturales, se genera la inclusión y la diversidad social. Tenemos como ejemplo las obras teatrales, donde se requiere especialistas en sonido, luz, marketing, vestimenta, maquillaje, producción y otras. Realizar un emprendimiento cultural requiere del elemento artístico, administrativo y el motor para ponerlo en marcha. Se necesita crear servicios culturales alineados a las demandas del público, además de indicadores financieros y socioculturales que ayuden a medir su impacto en general. Los emprendimientos culturales deben ser viables, factibles y atractivos, involucrando a proveedores que apoyen con la creación, con la producción, la comercialización, la promoción, el montaje, la exhibición y el consumo. Es todo un equipo capacitado para la creación de estos proyectos. En conclusión, un emprendimiento cultural requiere de un impulso creativo e innovador, orientado a generar riqueza. Un objetivo sustancial de ese tipo de negocios es el apoyo invaluable del desarrollo de artistas. De esta forma, las comunidades sienten, exploran, se expresan, cuestionan, se transforman y se unen a través del arte. Cuando se actúa y piensa a través de la cultura, las posibilidades son ilimitadas. Ya, a mí me tocó hablar de tipos de emprendedor, que es un emprendimiento cultural. Su tema es emprendimiento cultural y su tema es tipos de emprendedor. Ya, según la forma de ser que tenga una de las personas que emprendan un proyecto o un negocio, una de las funciones que desarrolle en la empresa, podemos encontrar diferentes tipos de emprendedores. Entre ellos tenemos el emprendedor visionario, que es un emprendedor visionario, es una persona que se adelanta a los negocios, a las tendencias del modelo y pone su esfuerzo y negocio en sectores y productos que serán clave en un futuro. Tenemos el inversionista. El emprendedor inversionista busca rentabilizar su dinero con proyectos novedosos. Tiene el papel de un ocio capitalista cuyo riesgo e implicación suele ser de asesoramiento y de adoptar un fuerte capital. Tenemos el especialista. El especialista es un emprendedor especialista que suele tener un perfil más técnico y aunque empieza un proyecto empresarial, sus conocimientos están muy centrados en el sector donde se centra, donde él puede apuntar que puede, cumplir con lo que él se propone. Tenemos el emprendedor persuasivo. En el emprendedor persuasivo, en la punta lanza un proyecto, quien arrastra y convence en una figura que suele liderar más que desarrollar el producto. Se encarga de mantener la convicción en su equipo y busca siempre salir adelante. Tenemos el emprendedor intuitivo. El emprendedor intuitivo sabe dónde está el negocio y lo sabe porque es un empresario nato. Un emprendedor es parte de una pasión que son los negocios. Tenemos el emprendedor empresario. El emprendedor empresario es una de las personas del mundo o una empresa, nada le es nuevo. El emprendedor asume el riesgo, el emprendedor diferencial, el intuitivo y el visionario, que le gusta consolidar los proyectos más que aprender. Es que hay diferencias entre el emprendedor y el empresario. El empresario es una persona, se le puede decir con más nivel, una persona que le gusta salir más rápido, más adelante, todo está calculado, todo está planeado, y estudia el mercado. Es el emprendedor empresario. El emprendedor vocacional. Dice que el emprendedor vocacional es un emprendedor que tiene todos los perfiles. Ya,
Seguramente cuando consiga posicionar su producto, marca o servicio, se vaya en busca de nuevas aventuras. Es el emprendedor. Toca exponer sobre la definición de audiovisual. Bueno, el concepto de audiovisual significa la integración plena entre lo auditivo y lo visual para que se produzca una nueva realidad o lenguaje. La percepción es simultánea, se crean así nuevas realidades de sentidos sensoriales mediante mecanismos como es la armonía, que significa que a cada sonido le corresponde una imagen, la complementaria, lo que sí aporta lo visual, lo aporta lo auditivo, el refuerzo, que se refuerza entre lo visual y lo auditivo. Contraste, que es el significado que nace del contraste entre ambos, ¿no? Entre lo visual y lo auditivo, de la misma manera. Bueno, lo audiovisual puede existir de tres maneras diferentes: audiovisual natural, audiovisual parcialmente tecnificado o audiovisual artificial. En un audiovisual se percibe la realidad con los 5 sentidos, acotando la vista y el oído como ser los protagonistas de esta comunicación e interpretación de esta realidad. Tanto la vista como el oído perciben un tiempo y un espacio. Lo importante del audiovisual es que gracias a ello tenemos muchos archivos sobre hechos importantes para la humanidad, hechos que fueron de gran suma importancia en la humanidad, y gracias a ello conocemos el pasado y los hechos importantes, ¿no? Y eso, muchas gracias. Los elementos audiovisuales son los medios de comunicación que tienen que ver directamente con la imagen, como la fotografía y el audio, ya que es la combinación de imágenes y sonidos que sirven para comunicar unos mensajes especialmente específicos. La importancia de estos elementos es presentar los conceptos de un tema de manera objetiva, clara y accesible. También proporcionar medios variados de aprendizaje. Estimulan el interés y la motivación de las personas que ven dicho mensaje y acercan a los participantes a la realidad y a darle significado de las ideas de lo que están viendo. También permite facilitar la comunicación, ya que complementan técnicas didácticas y economizan el tiempo. Los elementos audiovisuales lo podemos clasificar en televisión, el cine, la radio, el vídeo y la presentación multimedia. La televisión, que proviene de la palabra tele, griego, que significa lejos, y la palabra vicio, que significa visión. Bueno, la televisión permite captar la imagen y el sonido a distancia, a través de ondas electromagnéticas o por señal de cable que se transmiten usando el tendido eléctrico o telefónico. El cine se llama cine o cinematografía a la tecnología que reproduce fotogramas de forma rápida y sucesiva, creando la llamada ilusión de movimiento, es decir, la percepción visual de que se asiste a imágenes que se mueven simultáneamente. La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audios a través de ondas de radio, ya que la radio es un medio de difusión masivo que llega al radio escucha personal. Es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. El vídeo es un sistema de grabación y reproducción de imágenes que pueden estar acompañadas de sonidos que se realiza a través de la cinta magnética, conocido en la actualidad por casi todo el mundo. Y por último, las presentaciones multimedia. Las presentaciones multimedias o diapositivas informatizadas son documentos informáticos que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones, fragmentos de videos y otras cosas más. Gracias. ¿Sabías que 1929 fue uno de los peores años en Estados Unidos?
Esto tras el crack del 29, que trajo consigo una caída y pérdida en la economía de Estados Unidos y de los países que dependían de él. Dicho esto, me presento, soy Diego Gerson Tigona Chipana, del grupo 6 de Cátedra Vallejo, y hoy les voy a hablar de contexto y crisis política en los años 30. Bueno, comenzamos hablando del crack del 29. Como ya les dije, es una crisis y recesión en Estados Unidos, y lo que también traía consigo países que dependían de él, en este caso Perú. Y Perú sufrió la gran recesión de Estados Unidos, ya que en Estados Unidos, después de haber ganado la Primera Guerra Mundial, tuvo el título de potencia, y hizo que tengan una bonanza económica muy amplia y que varios países pidan préstamos a ese país para poder solventar sus gastos de los demás países que no eran potencia. En este caso, Perú era uno de ellos. Tras el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, que era muy dependiente de ellos. También el Perú se fue a una crisis y recesión económica en ese tiempo. Bueno, ahora hablemos del gobierno de Augusto Bernardino Leguía, el cual fue el oncenio, ya que tras 11 años de gobierno salió por un golpe de Estado. Bueno, hablemos de su gobierno, que fue de 1929 a 1930. Y con él fue uno de los grandes cambios en el Perú considerados, así entre comillas considerados, que fueron el oncenio de Leguía, el gobierno de las Fuerzas Armadas y el gobierno de Alberto Fujimori. Pero en este caso vamos a centrarnos en el primero, que sería el gobierno de Augusto B. Leguía, el famoso oncenio, lo cual duró 11 años. En ese tiempo se trajo los primeros carros y se construyó muchas pistas, lo cual traía comunicaciones con el estado de los grandes jamonales de la sierra peruana, de la sierra, del norte, del sur y del centro también. Y Augusto Bernardino Leguía supo cómo controlar a todos ellos y dar facilidad a los campesinos, ¿no? Ya pues. También construyó, no construyó, sino que inauguró los primeros distritos para los universitarios que estaban saliendo en esa fecha de San Marcos. Y modernizó bastante el Perú, pero todo esto con bastante ayuda de Estados Unidos. Ayuda entre comillas, porque fueron préstamos que al final se tuvieron que pagar. El Perú se estaba prestando demasiado de Estados Unidos. Como Estados Unidos tenía bastante dinero, pues él prestaba y prestaba. Pero todo eso fue bonito y excelente hasta 1929, en el cual cayó su economía, como ya lo vengo repitiendo bastante. En el Perú también le chocó bastante. Ya no había todas esas facilidades de las pistas, distritos, carros, ya nada se podía traer. Y eso trajo consigo un disgusto muy grande de la población peruana. Y lo que hizo que a Augusto B. Leguía lo derroquen de su cargo tras un golpe de estado de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro era un militar y pues tras el disgusto de la gente tuvieron que sacar a Augusto B. Leguía porque también había cometido bastantes actos de corrupción. A pesar de que ha hecho buenas cosas, también siempre la corrupción ha sido uno de los talones de Aquiles de Perú, se podría decir, porque en todos los gobiernos hubo, a mi parecer, y este no fue la excepción. Así que los derrocaron de su puesto en el año 1930, tras la caída de Estados Unidos. Y el Perú vivía una crisis económica y una crisis política. Crisis económica por lo que Estados Unidos ya no nos daba dinero y no teníamos cómo solventarnos solos. Y también crisis política porque Augusto Bernardino Leguía había sido elegido y pues le estaban haciendo un golpe de estado porque ya no se podía tener ese gusto de la economía, o sea, tener los carros, distritos y demás cosas, seguir construyendo hospitales, colegios y todo, porque no hay dinero. Y también porque ya se habían cansado de depender bastante de Estados Unidos. Bueno, eso trajo bastante disgusto. Y pasamos al golpe de estado. Bueno, el golpe de estado se dio en 1930, lo cual Augusto B. Leguía, en un par de años después, acabó en la cárcel por los actos de corrupción que había cometido durante su gobierno. Y bueno, Sánchez Cerro fue el que
obtuvo el cargo de presidente de 1930 hacia adelante, pero un poco nada más, 3 años creo, no me acuerdo bien, perdón. Pero el Perú seguía con la crisis económica, porque la crisis política ya se estaba terminando en esos años, tras la entrada del gobierno de Sánchez Cerro. Y la crisis económica seguía, pero con el paso del tiempo se fue restaurando y poco a poco Estados Unidos también no le duró mucho la crisis. Publicación de la obra y su impacto en la sociedad peruana. Si bien Colacho Hermanos, o también llamada Presidentes de América, fue publicada en 1934, recordemos que esto fue póstume al fallecimiento del autor, en este caso César Vallejo, que se llegó a enterar gracias a su esposa, Georgette. Esta obra se basa en la crítica, técnicamente es una sátira, es una obra teatral, sátira, que critica mucho a la sociedad de ese entonces, una sociedad aristocrática, discriminadora hacia las razas que no está ni tanto en su nivel social como económico. Sentían que era una raza mucho más fuerte, más poder, y manejaban el país en ese entonces. César Vallejo mostró su disgusto y su desacato con esa sociedad mediante este libro, cosa que pues a la sociedad de ese entonces, la sociedad aristocrática, no le parecía correcto y menospreciaba mucho las obras que él escribía. Su impacto fue muy fuerte en nivel de la sociedad porque al ser desvalorizado no tenía mucho valor aquí en Perú, pero en otros países, más en Europa, César Vallejo fue muy reconocido y al ser vanguardista fue uno de los mejores escritores de poesía en este rango del siglo XX. Una pequeña conclusión que podría sacar de esto es que a pesar de haber sido criticado, desvalorizado en su tema de escritor como literato, esto no detuvo a César Vallejo e hizo que él siguiera imponiendo sus ideas pese a que no se le da el verdadero valor. Es algo que se aprecia mucho y gracias. En la actualidad, la corrupción es un conflicto social inmensamente alarmante para los ciudadanos y esto afecta en particular a las instituciones públicas, siendo el primordial inconveniente que afronta el país según indican los propios ciudadanos, situándose por encima de la delincuencia. Todo comenzó en Perú, un aumento en los niveles de corrupción en la década de 1990, siguiendo el mismo patrón que Europa del Este, China, Vietnam, y sin embargo, en Perú se ha confirmado que tiene características propias del Perú y contribuye al desarrollo de la teoría económica sobre el tema. La corrupción es un problema a gran escala que se tiene que combatir a diario. Sin embargo, después de casi 30 años, se convirtió en una realidad que afecta a miles de peruanos. Un caso conocido de corrupción es del Odebrecht, que tuvo repercusión en países aledaños como Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia. Por otra parte, es muy importante tratar este tema, ya que si no se le busca una solución, tal vez ni llegaríamos a una crisis política, social o económica, de tal manera que afectaría a la sociedad. La diferencia con la civilización, es que cuando buscamos la prevención de la corrupción, debemos estar dispuestos a hacer algo, no solo a abusar de nosotros mismos. También no es posible procesar los casos de corrupción de manera justa. Casi todas las semanas vemos nuevos sospechosos vinculados a los casos de corrupción.
Los escándalos de corrupción es muy extendidos por toda América Latina. Las cifras actuales de corrupción son inciertas, pero los resultados no son ampliamente conocidos. Al mismo tiempo, luchan por una mejor calidad. Los escándalos de corrupción están muy extendidos por toda América Latina. Las cifras actuales de corrupción son inciertas, pero los resultados no son ampliamente conocidos. Al mismo tiempo, luchan por mejorar la sociedad. En los últimos meses, el expresidente Martín Vizcarra se ha visto envuelto en una serie de escándalos de corrupción por la vacuna COVID-19 y la mala gestión de economía peruana. Prácticamente se concluye que la corrupción es una déficit, que se va atravesando en nuestro país. No es un problema que no tenga solución, sino que requiere de un gran compromiso de las autoridades y la sociedad. De las autoridades y la ciudadanía para poder combatir y afrontar de forma satisfactoria este problema. Aplicando nuestras leyes, se puede dar a fin y comenzar una nueva etapa en la realidad peruana, teniendo en cuenta que es un proceso largo y minucioso. Estar listos para sobrellevar esta nueva situación. Gracias.